Bienvenidos una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Continuamos con nuestro curso de TypeScript desde cero y en esta lección vamos a aprender qué es una interface, también vamos a aprender a crear una interface y por supuesto la vamos a aplicar. Empecemos definiendo qué es una interface en TypeScript. Una interface es un contrato de código. Sencillamente las interfaces definen la forma de la data con la cual vamos a trabajar. Es una especie de molde. Para definir una interface en TypeScript debemos utilizar la palabra reservada interface. A continuación, un nombre para esta interface. En el ejemplo que tengo aquí en pantalla, por ejemplo, estoy resaltando ahora la propiedad ID dentro del bloque, dentro de las llaves. Podemos nosotros tener nuestras propiedades. En este caso, como he dicho anteriormente, estoy resaltando ID y a continuación de los dos puntos voy a tener el tipo de esa propiedad, es decir, lo que yo espero que sea esa propiedad en mi aplicación. Este es el listado de propiedades que yo tengo aquí definida para esta interface que se llama book. Tengo un ID, un title, un autor y un coautor. Fíjate que la propiedad coautor tiene un signo de interrogación, lo cual indica de que esta propiedad será opcional. Nosotros estamos requiriendo ID, title, autor y esto es opcional. Aparte de propiedades, en una interface nosotros también podemos definir métodos, como es aquí el caso de este método que tenemos en pantalla. En este caso se debe implementar este método y espera un argumento que es de tipo número y no devuelve nada, ningún tipo, es void. Una vez que sabemos que es una interface y hemos visto incluso un ejemplo, vamos a pasar al código para empezar a crear nuestra primera interface con TypeScript. Ok, vamos entonces a empezar a trabajar con nuestras interfaces. Aquí dentro de nuestra carpeta src crearemos un fichero que se llame interface.ts. Recuerda que esta lección donde estamos aprendiendo sobre interface es parte de nuestro curso de TypeScript desde cero. Hemos empezado hace varias lecciones. Te recomiendo que vayas al canal en caso de que hayas llegado directamente a esta lección, ¿de acuerdo? En la primera lección configuramos todo nuestro proyecto de TypeScript con nuestro fichero tsconfig.json, etcétera, etcétera. Hicimos la instalación de TypeScript. Por eso podemos compilar cuando escribimos nuestro código aquí en TypeScript. Entonces, como hemos visto en la introducción de esta lección, nosotros debemos utilizar la palabra reservada interface, a continuación el nombre de nuestra interface y entre llaves lo que será el bloque o el cuerpo de nuestra interface. Nosotros aquí dentro vamos a definir propiedades. En este caso la primera propiedad será la propiedad ID, que será de tipo número. A continuación la propiedad title, que será de tipo string. La propiedad author, que también será de tipo string. Hasta aquí todo bien. Esto es una interface que nosotros tenemos aquí definida. Supongamos que por aquí nosotros queremos trabajar con una variable que se llame book y esta variable sencillamente tendrá las propiedades necesarias para nosotros llamar a un método que cree un libro, por ejemplo. Yo he podido crear el objeto vacío sin ningún inconveniente. Lógicamente esto no tiene ningún tipo más que el objeto que yo le he asignado. Pero si nosotros hiciéramos aquí la asignación de tipo y dijéramos que esto será de tipo book, fíjate aquí como ya tenemos el pequeño error que nos dice que faltan propiedades, que falta la propiedad ID, que falta la propiedad title y la propiedad author. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con esa variable, con el tipo book, tendríamos que indicar pues un ID, por ejemplo, supongamos que un title, supongamos que este será my title, y por último la propiedad autor, que puede ser Dominicode, por ejemplo. Ahora ya no tenemos ese error. Fíjate que si nosotros no estamos utilizando el tipo, aquí perfectamente, vamos a eliminarlo un segundo, podríamos pasar
solamente 2 propiedades, o incluso podríamos pasar cualquier otra propiedad que quisiéramos, porque no estamos sujetos a ningún contrato. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos el tipado de book, ya me dice, esto no lo reconozco y te hace falta la propiedad de autor. Entonces, a esto nos referimos cuando nosotros hablamos de contrato de código. Es tener claro qué vamos a recibir, qué debemos enviar. De igual manera, si nosotros tuviésemos otra variable, por ejemplo, que espere un array de libros, también lo podríamos hacer de la misma manera. Vamos a hacer aquí, a setear esto a un array vacío. Y si yo quisiera tipar esto, book, con la interface book, aquí se está quejando porque le estoy asignando directamente a la propiedad y esto es un array. Lo que debemos hacer es indicar que esto será un array de books. También podríamos aplicar esto o un poquito más realista, ¿no? Imaginémonos que tenemos, bueno, sin imaginarnos, tenemos una función aquí que se llamará getBook y esta función pues nos va a devolver pues un libro, ¿no? Tendría la propiedad ID 1, title, vamos a decir que esto es myTitle. En una parte de nuestra aplicación podríamos tener una función como esta perfectamente, que recupere productos, que recupere clientes, etcétera, etcétera. Y aquí ocurre lo mismo. Fíjate que yo estoy devolviendo supuestamente un libro. Vamos a tipar nuestra función para que veas. Supongo que ya te imaginarás lo que va a pasar. Es que aquí se está quejando porque falta una propiedad que es requerida, que es la propiedad autor. Inmediatamente yo añado la propiedad autor por aquí, vamos a decir que esto es Bezael, por ejemplo, ya se deja de quejar el editor en este caso. Si nosotros quisiéramos recuperar el resultado de del llamado de esta función, por ejemplo, no sé, vamos a decir que tenemos aquí myBook y esto va a ser igual a getBook, ¿no? Yo estoy seguro, fíjate que aquí es de tipo book y si yo tuviese que trabajar de alguna manera con esto, fíjate que tengo aquí las 3 propiedades, la propiedad autor, la propiedad ID y la propiedad title. Algo que también vimos en la introducción, cuando empezamos a hablar sobre las interfaces, es que podríamos tener algunas propiedades de manera opcional, que no fuesen requeridas para nuestra interface. Como puede ser el caso de un coautor para un libro, ¿no? No todos los libros tienen coautor. Entonces, esta propiedad, si yo la creo directamente, pues tengo esto que ocurre aquí, que se está quejando porque estamos esperando o él espera que también coautor esté declarado. Pero como no es el caso, no todos los libros tienen un coautor, le ponemos el signo de interrogación. De esa manera indicamos que nuestra propiedad coautor es opcional y ya no tendremos esa queja de parte de TypeScript. Otro ejemplo que podemos ver es que quiero que comprendas la importancia de las interfaces. Es que, por ejemplo, si tuviésemos una función donde nosotros creamos un libro, eso esperaría aquí un libro, vamos a tipar esto que espera un book y igual devolvería el mismo book que ha creado en nuestra base de datos o en nuestra API, da igual. Por ahora, sencillamente vamos a devolver lo mismo que recibimos aquí. Nosotros, cuando intentemos llamar este método, vamos a suponer que tenemos aquí un new book. Y luego pasaremos a nuestra función, el new book. Como estamos trabajando con interface, como tenemos un contrato, este método aquí está esperando recibir un book. Esto no es de tipo book, ahora mismo es un objeto vacío. Vamos a tipar aquí nuestra propiedad y fíjate como ya el método dice, ok, yo recibo algo de tipo book, pero la propiedad en sí, la variable no tiene un book porque sigue teniendo el objeto vacío y le falta el ID, el title y el autor. Entonces vamos a proceder rápidamente. De hecho, vamos a copiar esto que tenemos aquí y lo ponemos por aquí. Tenemos nuestro title, tenemos nuestro autor y duplicaremos esto para pasar coautor y vamos a decir que esto es Dominicode.
Ahora sí que estamos cumpliendo el contrato acordado, le estamos pasando todas las propiedades, en este caso incluso la propiedad que es opcional, que es la propiedad coautor. También, como vimos en la introducción, no solamente podemos tener propiedades en nuestras interfaces, sino que también podemos tener métodos. Si yo tengo el método aquí, isLoan, que recibe un argumento de tipo número y que no va a devolver nada. Es un void. Podría ser, no sé, si es para comprobar el método, si existe algo o no, perfectamente podría ser un booleano, etcétera, etcétera, pero en este caso solamente será un void. Si yo ahora verifico dónde yo estaba utilizando mi interface, como aquí, fíjate que dice que el método es requerido, que no está declarado, que no está declarado aquí tampoco. Este método también, asignándole el signo de interrogación, pasa a ser opcional y yo, por ejemplo, lo podría implementar en alguna clase o en otro lugar donde yo necesite este método. Más adelante veremos cómo implementar este método, ¿de acuerdo? Pero ahora, en lo que es sencillamente el contrato de tipo que yo quiero hacer con el código que está utilizando mi interface, no es necesario este método. Por eso lo ponemos como opcional. Hay algo más que te quiero mostrar sobre las interfaces, pero esto te lo quiero mostrar en otro fichero. Vamos a crear un nuevo fichero por aquí, que también será interface. Y vamos a tener por aquí extend implement.ts. Y por aquí vamos a tener esto de interface. Ok. Hay ocasiones donde nosotros perfectamente estaremos trabajando con algunas interfaces. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación donde tenemos la interface de empleado. Esta interface de un empleado será de tipo número. El nombre de nuestro empleado será de tipo string. Y quizás el departamento de ese empleado también nos interese tenerlo, ¿no? Vamos a duplicar rápidamente esto por aquí y tendremos otra interface donde, por ejemplo, podemos tener customer. Los customers prácticamente tendrán las mismas interfaces que nuestros empleados, a diferencia que aquí, en vez del departamento, necesitaremos la propiedad de country. No hay ningún problema con esta implementación. Nosotros podemos crear tantas interfaces como sean necesarias, pero sí que es cierto, y lo verás cuando estés desarrollando tus aplicaciones, de que existen ocasiones donde nosotros podemos reutilizar de una manera fácil algunas interfaces y podemos extender de una interface. ¿A qué me refiero con extender? Ahora mismo lo verás. Vamos a crear otra interface por aquí. A esta interface le vamos a llamar person, por ejemplo. Y aquí tendremos lo mismo. Tendremos el ID de una persona y el nombre de esta persona. Como podemos ver, nosotros estamos repitiendo aquí en person, en employee y en customer dos propiedades. Y de hecho, si hiciéramos una especie de arquitectura o diagrama, el empleado al final es una persona, el cliente al final es una persona. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar esto? Pues muy sencillo, podemos hacer lo siguiente. Tanto en la interface de employee como de customer, vamos a eliminar las propiedades que se repiten, ¿no? Desde persona, es decir, el ID y el nombre. Y a continuación aquí, después de la palabra reservada interface, que viene el nombre de nuestra interface, aquí pondremos lo siguiente. Extends y vamos a decir de dónde extiende, de dónde toma esas propiedades y añade estas. Ahora nosotros tenemos esto, sigue siendo lo mismo, de hecho lo podemos comprobar. Si aquí yo creara una propiedad para un empleado, igual, no sé, vamos a poner por aquí vacío, lo vamos a tipar de tipo employee. Si sitúo el cursor sobre la variable, fíjate que me dice, oye, aquí faltan propiedades. Falta el ID, falta el name, falta el departamento. Las tres propiedades, aunque yo sencillamente estoy definiendo una,
que es el departamento. Tengo las otras dos porque lo estoy heredando desde la interface person en este caso. Lo mismo ocurriría, comento esto un segundo, y lo mismo sería para una constante de customer que yo voy a tipar de tipo customer, por supuesto. Sitúo el cursor, me dice lo mismo, que faltan propiedades, y si yo intentara trabajar de alguna manera con esta propiedad, pues me dice, mira, el country, el ID y el name te hacen falta, porque está heredando. Esto es una manera fácil cuando queremos extender interface, fácil. Habrá muchas ocasiones, muchos escenarios donde te encontrarás con esto, que puedes reutilizar una base y a partir de ahí extender. Aunque aún no hemos visto las clases, esa será de hecho nuestra siguiente lección, quiero ponerte un ejemplo porque también cuando nosotros trabajamos con interface podemos hacer una implementación en una clase. ¿A qué me refiero? Vamos a imaginar, no te preocupes ahora si no entiendes qué es una clase, etcétera, etcétera. En la siguiente lección lo vamos a explicar muy detalladamente. Yo tengo una clase que se llama So. Y esta clase, por regla general, aquí dentro va a tener objetos, propiedades, etcétera, etcétera. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo aquí utilizar la palabra reservada implement y a continuación puedo decir que vamos a implementar una interface que se llame animal, que lógicamente no existe aún. Vamos a crear esta interface que se llama animal. Y esta interface, pues, como hemos visto, puede tener métodos. En mi caso, yo quiero tener métodos. No va a devolver nada. Y también tendrá otro método que tampoco va a devolver nada. Es un void. ¿Ok? Aquí, tengo un pequeño error que me dice, oye, así como me decía cuando yo implementaba la clase empleado, la clase customer, me decía que faltaban propiedades, aquí me dice, mira, te falta dos métodos. Falta el método getDogs, getCat. Entonces, yo debo hacer esa implementación aquí en mi clase. Yo puedo decir, mira, getCat, que no va a devolver nada. Y aquí la lógica que sea necesaria para ese método. Lo mismo para el otro método, getDogs, que tampoco va a devolver nada. Y aquí tendría la lógica necesaria. Ya no tengo ese error aquí. Esto también en algunas ocasiones es útil. También este método podría ser opcional. Si no tengo el método getCat, no pasaría nada. Y también, como hemos visto, yo podría tener una propiedad. Imaginémonos que tengo aquí la propiedad nombre. Esa propiedad, como no es opcional, sino que es requerida, yo debo declarar esa propiedad aquí dentro, sencillamente diciendo, mira, nombre será igual a, digamos, no sé, mu. Y ya estaría. Si retiro el opcional de este método, tengo que volver a implementar ese método aquí. Eso es el implement. En la siguiente lección veremos más detalladamente las clases. No te preocupes por esto, pero esto también es útil cuando nosotros queremos obligar, entre comillas, a una persona que esté implementando nuestra interface a que tenga ciertos métodos, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo lo que teníamos que ver sobre interface. Hemos aprendido a crear las interfaces, a aplicarlas, a extenderlas, a hacer implementación. En la siguiente lección, como he comentado antes, vamos a aprender sobre clases, así que no te lo pierdas. Si no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete. Si te está pareciendo interesante este curso de TypeScript, déjamelo en la cajita de comentarios y premiame con un like, que no te cuesta nada. Un saludo, hasta la próxima.